Clara tenía 54 años. Decían que a esa edad una mujer ya no tenía fuego, pero ella no se sentía así. Aún había noches en las que se quedaba despierta, deseando un abrazo apretado, una mirada ardiente. Sin embargo, ese fuego dentro de ella ya no tenía a nadie que lo avivara. Clara y Alfredo llevaban más de 30 años juntos. Habían construido aquella finca con sudor y manos callosas. Hubo un tiempo en que él era el hombre más fuerte que ella conocía, hombros anchos, voz firme, y cada noche la abrazaba como si temiera perderla. Pero en los últimos años, la enfermedad lo había consumido. La diabetes, los dolores en las articulaciones, las insomnias, todo junto lo había transformado en otro hombre cansado, lento y distante. Clara sabía que no lo hacía a propósito, pero su cuerpo ya no buscaba el de ella. Por las noches se acostaba temprano, dándole la espalda, y lo único que quedaba era su respiración pesada. La mano de Alfredo ya no deslizaba por su piel. En su lugar, siempre había una almohada entre ellos, como una pared invisible. Clara miraba al techo sintiendo un frío mayor que el viento que entraba por la ventana. Durante el día hacía todo como cualquier mujer del campo. Se despertaba temprano, cuidaba de las gallinas, regaba el huerto, limpiaba la casa y preparaba la cena. Todo era repetido, siempre igual. Aún se preocupaba por su apariencia. Se peinaba, elegía un vestido limpio y se aplicaba crema en los hombros y el cuello. No lo hacía por Alfredo, sino por ella misma, para recordarse que aún era mujer. No solo una sombra en la cocina, a veces, frente al espejo, se reía de sí misma. ¿Quién iba a mirarla? ¿Quién iba a querer tocarla? Alfredo ya no la miraba y nunca más lo haría. Recordaba los tiempos en que él la deseaba. Podían besarse en el campo, esconderse bajo un olivo, olvidar las horas. Clara creía ser la mujer más afortunada del mundo. Hoy, esos recuerdos solo la dejaban más vacía. La salud había alejado a Alfredo de sus brazos, pero también le había robado la certeza de que aún era deseada. Por la noche, al escuchar el ronquido de él, su mano deslizaba por su cuerpo, pero se detenía rápidamente. No era vergüenza, era porque parecía inútil. Su propio toque no reemplazaba el abrazo verdadero. Se preguntaba a sí misma, ¿será que aún soy mujer? ¿O ya me he convertido solo en la dueña de casa de esta finca? La respuesta dolía. Aún sentía, pero vivía en una casa sin fuego. Una mañana de verano, Alfredo le dijo que había contratado a un joven albañil para arreglar el corral y los muros que se habían agrietado con las lluvias. Clara asintió sin darle importancia, pero cuando él entró en el patio, su corazón falló un compás. Se llamaba Rui. Tenía poco más de 30 años, la edad en que un hombre está en su apogeo. Cuerpo firme, brazos fuertes, piel bronceada por el sol. Sonrió y le dirigió una mirada sincera que la atravesó de una manera para la que no estaba preparada. Clara se sintió descolocada, fingió ocuparse con las gallinas, pero dentro de ella algo despertó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la miraba así? Como mujer, no solo como esposa o dueña de casa. Desde ese momento comenzó a notar cada paso de él en el patio, cada gota de sudor que caía de su rostro, y cada vez que lo veía, un calor nuevo nacía en su interior. Intentó ignorarlo, convencerse de que era solo imaginación, pero no lo era. Su cuerpo, después de tantos años, respondía a una mirada masculina. Esa noche, al acostarse, Alfredo ya dormía profundamente. Clara giró su rostro hacia la ventana. La luna iluminaba su hombro desnudo, frío y caliente al mismo tiempo. Y se dio cuenta de que desde el momento en que Rui entró por la puerta, algo en ella ya había cambiado. No había hecho nada malo aún, pero en el fondo de su pecho lo sabía, estaba a punto de enfrentar una tormenta. Esa tarde el calor en la finca parecía capaz de derretir incluso las tejas del tejado. Clara había pasado toda la mañana cuidando de la finca. Tendió la ropa, regó las plantas y arrastró la manguera hacia el corral donde Rui trabajaba.
El sudor se pegaba a su piel, la ropa empapada marcaba manchas de sal. Todo lo que quería era desnudarse y dejar que el agua se llevara el cansancio. El baño estaba en la parte trasera, simple pero familiar, con azulejos desgastados y una puerta de madera ya descolorida por el sol. Entró, dejó el vestido limpio sobre la silla, colgó la toalla en el gancho y abrió el grifo. El agua fresca deslizaba por su espalda, por su pecho, escurriéndose entre sus cabellos. Cerró los ojos y soltó un largo suspiro. Hacía mucho tiempo que no se permitía un momento solo para ella. Se enjabonó los hombros, los brazos y luego bajó hasta su vientre. La espuma blanca destacaba en su piel morena, escurriéndose en finas gotas. Clara se sintió viva, como si hubiera regresado a sus 30 años, llena de deseo y energía. El agua del grifo, fresca y revitalizante, deslizándose por su piel, la hizo olvidar por un momento las preocupaciones diarias. Sin embargo, al intentar alcanzar la toalla, sus dedos encontraron solo vacío. Abrió los ojos y miró a su alrededor, recordando que esa mañana había recogido todas las toallas para lavar. Un descuido que en ese momento se sentía como un gran problema. Gotas de agua caían al suelo frío, y su cuerpo desnudo se erizaba al contacto con el aire cálido. Espero secar al natural, pensó, pero el ambiente no ayudaba. Vestirse con un vestido limpio sobre la piel mojada parecía ridículo, el tejido se pegaría a su cuerpo. Suspiró, irritada consigo misma. La casa estaba vacía, Rui debía estar ocupado en el exterior. Solo necesitaba dar unos pasos hasta el tendedero, nadie la vería. Respiró hondo, enrolló el vestido mojado alrededor de su cuerpo como si fuera una toalla y abrió lentamente la puerta. En ese instante escuchó pasos firmes en el patio, seguidos de un golpe en la puerta de madera. «Dona Clara, ¿está ahí?», preguntó Rui. Su corazón se detuvo. Era Rui. Tragó saliva, sintiendo su voz temblar. Estoy tomando un baño, Rui». «¿Qué pasa?». Desde el otro lado, él respondió, algo agitado. «Perdona, llegué más temprano. Quería pedirte un poco de agua fresca. Acabo de terminar la primera pared». Clara mordió su labio pensando por qué tenía que ser ahora. Apretó el vestido contra su cuerpo sintiendo como su corazón latía con fuerza. La puerta tembló con una ráfaga de viento, abriéndose una rendija. Un soplo más fuerte empujó la madera mal cerrada. Se dio la vuelta rápidamente para sujetar la ropa, pero ya era tarde. En un eterno segundo, vio la mirada de Rui fijarse en ella. Su cabello mojado, sus hombros desnudos, la piel brillando con gotas de agua. Él se quedó paralizado con la boca entreabierta, incapaz de hablar. El silencio se volvió abrumador. Clara sintió su rostro arder, el pulso de su sangre resonando en sus oídos. Quería gritar, echarlo de allí, pero solo pudo balbucear. «Olvidé la toalla». Rui desvió la mirada de inmediato, volviendo su rostro hacia la pared, murmurando apresurado. «Perdona, no quería». Retrocedió dando pasos apresurados, pero en ese breve instante Clara ya había visto lo que había en sus ojos, no solo sorpresa, sino deseo, un fuego crudo e inconfundible. Cerró la puerta de un golpe apoyándose contra la pared, sintiendo como su pecho subía y bajaba rápidamente. Afuera, escuchó los pasos de Rui alejarse. Dentro de ella, una chispa se encendió. Se encogió aún mojada, con el vestido pegado a su cuerpo. Estaba avergonzada, asustada, pero también viva. Por primera vez en muchos años, se sintió nuevamente vista como mujer. Se sentó en el suelo del baño durante unos minutos, tratando de calmar el corazón que latía descontrolado. Finalmente enrolló el vestido mojado alrededor de su cuerpo y decidió salir rápidamente a buscar una toalla en el tendedero. Cada paso dejaba pequeñas marcas de agua en el suelo. Pensó que Rui ya se habría ido, pero al cruzar la puerta, su pie resbaló en un charco de agua que había quedado en el azulejo.
Soltó un gemido bajo, inclinándose hacia adelante a punto de caer. Antes de que el suelo la recibiera, dos manos firmes agarraron su brazo y su cintura. Fue levantada de repente, apoyada por un cuerpo cálido y sólido. Alzó la vista y vio a Rui. El tiempo se detuvo. Su vestido fino estaba empapado, pegado a la piel, revelando cada curva oculta. Sus pechos pesados se presionaban contra el pecho de él, y su vientre suave tocaba su abdomen fuerte. El calor de su piel se mezclaba con su humedad. «Cuidado, dona Clara», murmuró él con una voz grave junto a su oído. Clara llevó la mano al pecho en un gesto instintivo, intentando cubrirse, pero ese movimiento solo hizo que el escote se expusiera aún más. Rui se movió sujetándola con firmeza, pero al mismo tiempo con delicadeza. Clara sintió el latido de su corazón contra el suyo. Tragó saliva, consciente de su vulnerabilidad. «Solo olvidé la toalla», susurró, su voz tan baja que sonó más como una súplica que como una orden. Rui la apretó un poco más contra él y dijo en voz baja: «¿Estás segura de que es eso lo que quieres, Clara?» Su rostro se encendió. El tejido fino pegado a su cuerpo revelaba el contorno de sus pechos, la curva de sus caderas. Estaba expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo deseada. La mano de él deslizó suavemente por su espalda, y Clara sintió que el aire se volvía denso entre ellos. Clara cerró los ojos por un instante, sintiendo una oleada de calor que la atravesaba por completo. Rui se apartó lentamente como si temiera que ella se rompiera en mil pedazos. Apenas pudo mantenerse en pie, y cuando él se giró, respirando hondo para calmarse, sus palabras resonaron en el aire. «Lo siento, no debí». Clara apretó la toalla contra su pecho, tratando de recuperar el aliento. Sin embargo, al verlo alejarse, una sensación de temblor la invadió. Su cuerpo ardía, no solo de vergüenza, sino de un deseo incontrolable. En ese momento supo que esto era solo el principio. Los días siguientes, Rui comenzó a aparecer cada vez más en la finca. Alfredo, ajeno a todo, pasaba largas horas durmiendo la siesta o en la taberna del pueblo, dejándola sola para supervisar el trabajo. Pero Clara sabía bien quién estaba observando a quién. Rui la miraba como si cada uno de sus movimientos avivara el fuego que llevaba dentro. Trabajaba frente al tendedero, donde ella colgaba la ropa. Cada vez que estiraba los brazos, sentía el peso de su mirada recorrer sus piernas, subir por sus muslos hasta su escote. Intentó distraerse, pero su corazón latía desbocado. Una tarde calurosa, decidió llevarle un vaso de zumo fresco. Cuando se extendió para entregárselo, los dedos ásperos de Rui rozaron los suyos. Fue un toque simple, pero la hizo estremecer como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Iba a retirar la mano, pero él la sostuvo un instante más de lo que debía. «Gracias, doña Clara», dijo con voz ronca. Clara se apartó apresurada, sintiendo el calor en su rostro, pero detrás de ella escuchó una risa baja, como si él hubiera notado su reacción. En otra ocasión, él le pidió ayuda para cargar unas tablas. Clara estaba acostumbrada al trabajo duro, pero cuando Rui se colocó detrás de ella, sus brazos rodearon los suyos para sostener la madera, y su pecho se presionó contra su espalda. Sintió el calor, el peso o el aliento cálido de él en su cuello. Cada paso que daban, su cuerpo rozaba el de él, y sus pechos, apretados en la tela ligera, tocaban su brazo. Rui respiraba más rápido, y Clara casi perdió la fuerza en las piernas. Esa noche, frente al espejo, se examinó. Sus pechos aún llenos, sus caderas anchas, la piel marcada por el sol. No era joven, pero sabía que su cuerpo aún podía despertar deseo. Y los ojos de Rui confirmaban eso sin necesidad de palabras. Al día siguiente eligió un vestido blanco de tejido fino, ligero, casi transparente bajo el sol. Cuando pasó junto a él, estaba amasando cemento, se agachó intencionadamente para recoger una cesta. Sintió su mirada clavarse en su escote expuesto. No desvió la vista.
Se dejó llevar por esa audacia, sintiendo cómo su cuerpo vibraba. Al mediodía, llevó una toalla para que se secara el sudor. Rui la tomó, pero en lugar de solo limpiar su frente, se acercó y la apoyó en su hombro húmedo. «También estás sudando, doña Clara», murmuró. Los dedos de él rozaron su piel húmeda, deslizándose lentamente por su clavícula hasta su hombro. El gesto se detuvo allí, pero la dejó temblando. Contuvo el aliento, temiendo que su propio suspiro la delatara. Cuando él retrocedió, Clara se dio la vuelta rápidamente intentando aparentar normalidad, pero su corazón no engañaba, latía como si quisiera romper su pecho. Esa noche se acostó junto a Alfredo. Él se durmió de inmediato, roncando. Clara, sin embargo, permaneció despierta, sintiendo su cuerpo aún ardiente donde Rui la había tocado. Llevó la mano al pecho, recordando el calor de su mano, la firmeza de sus brazos, la intensidad de su mirada. Comprendía que el fuego estaba encendido y que cada día que pasaba se acercaba más a la explosión. Ese fuego oculto la quemaba por dentro o consumiría todo a su alrededor. Esa tarde el sol ardía como siempre en el alentejo, pero dentro de ella había un fuego aún más intenso. Rui trabajaba en el patio, el sudor escurriéndose por su pecho a través de la camisa fina. Clara fingía ocuparse con una cesta de verduras, pero sus ojos no podían apartarse de cada músculo que se movía en su cuerpo. Alfredo había dicho que volvería tarde, que necesitaba buscar medicinas en el centro de salud. Al escuchar eso, un frío y un calor la recorrieron al mismo tiempo. La casa era solo de ellos. Cuando el sol comenzaba a descender, salió al patio con una jarra de zumo. Rui levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Esta vez ninguno de los dos desvió la mirada. ¿Está cansada, doña Clara? Déjame ayudar, dijo quitándole la cesta de las manos. El toque de él, firme y cálido, la recorrió como una corriente eléctrica. Clara sabía que debería retroceder, pero el deseo la mantenía en su lugar. Clara contuvo el aliento sintiendo como su corazón latía con fuerza. Rui, esto no puede ser, murmuró, aunque su voz sonó débil. Él se acercó aún más, el olor a sudor mezclado con cal y polvo llenando el aire entre ellos. Su voz, baja y rasposa, resonó en sus oídos. No puedo fingir que no lo veo, Clara. Eres demasiado hermosa. Esas palabras la atravesaron como una dulce cuchillada. Después de tantos años sintiéndose olvidada, una simple frase fue suficiente para que se sintiera deseada de nuevo. Intentó desviar la mirada, pero la mano callosa de Rui sostuvo suavemente su mentón, y sus labios se encontraron. No fue un beso tímido, fue urgente, hambriento, ardiente. Clara soltó un gemido bajo y la cesta de verduras que sostenía cayó al suelo. Su cuerpo se rindió, derritiéndose contra el de él. Sus pechos presionaron contra su torso, su abdomen contra el de él, firme y musculoso. La mano de Rui se deslizó a su cintura, atrayéndola más cerca. Clara sabía que debería haber dicho que no, que debía haber huido. Pero en lugar de eso, sus manos se aferraron a los hombros de él, pidiendo más. No deberíamos, intentó susurrar, pero su boca devoró las palabras, y la lengua de Rui encontró la suya, llevándola a un lugar donde ya no tenía fuerzas para resistir. Cada beso era como una ola rompiendo dentro de ella, llevándose la culpa y el miedo, dejando solo deseo. Rui la empujó suavemente contra la pared del porche. Clara sintió la madera fría detrás de ella y el calor del cuerpo de él frente a ella. Una de sus manos recorrió la curva de su espalda, descendiendo hasta sus caderas, firme y posesiva. Su cuerpo tembló ante el contacto. Él se detuvo un segundo mirándola a los ojos, y Clara supo que él esperaba una señal. Le dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. Fue suficiente. El beso se volvió aún más profundo. La mano de Rui subió por su pecho, apretando a través del tejido húmedo de su vestido. Un suspiro involuntario escapó de sus labios traicionándola. Hacía años que nadie la tocaba así.
Hacía años que no se sentía tan viva. El mundo desapareció. No había Alfredo, no había vecinos, no había culpa. Solo estaban Rui y ella, devorándose como si hubieran perdido décadas. Cuando finalmente el aire les faltó, Clara se dejó caer contra el pecho de él, respirando con dificultad, su corazón desbocado. Él la sostuvo como si temiera que ella pudiera escapar. He querido esto desde el primer momento que te vi, susurró en su oído. Clara cerró los ojos, sintiendo lágrimas mezcladas con sudor. Sabía que era un error, pero también sabía que en ese instante había vuelto a ser una mujer de verdad. Se apoyó en el pecho de él, mirando el sol ponerse detrás de los olivos, y un pensamiento ardía dentro de ella: esto era solo el comienzo. Después de aquella tarde, Clara supo que no había retorno. Esa noche, acostada junto a Alfredo, escuchaba su pesado ronquido y sentía su cuerpo aún arder. No era el arrepentimiento lo que le robaba el sueño, sino la memoria de las manos de Rui, de su calor, del fuego que había despertado en ella. Se había convertido en cómplice de un secreto, y lo peor era que ansiaba más. En los días siguientes vivieron como dos conspiradores. A la vista de todos, solo eran trabajo y palabras comunes, pero tras las miradas había una llama oculta. Bastaba un roce de dedos, una mirada prolongada para encender el silencio entre ellos. Una mañana Alfredo salió temprano hacia el pueblo. Rui dijo que necesitaba buscar herramientas en el almacén. Clara llevó un cesto de ropa como excusa. Apenas entró, él la atrajo contra los sacos de maíz y la besó con fuerza. El beso era urgente. Las manos de él se deslizaron por su cintura, subiendo por su pecho. Clara suspiró alto, intentando controlar el miedo de que alguien entrara. Cualquier paso en el patio, cualquier crujido de la puerta podría destruirlos, pero fue ese peligro lo que la hizo aferrarse al cuello de él con más fuerza, suplicándole que no parara. «¿Nos atrapará alguien?», susurró jadeante. «Déjame enloquecer por ti, Clara», respondió él, mordiendo su labio. Ese instante robado fue breve, pero la dejó tambaleándose, apoyada en el pecho de él, con el corazón descontrolado. Una tarde, Alfredo dormía profundamente en la habitación. Clara estaba en la cocina cortando manzanas cuando Rui entró, aún con el cuerpo sudoroso del trabajo. Sin decir palabra, le quitó el cuchillo de la mano, lo dejó sobre la mesa y la levantó sobre la fría superficie de madera. El choque del frío en sus muslos contrastaba con el calor de las manos de él que subían por sus piernas. La habitación de Alfredo estaba a pocos metros y el sonido de su ronquido llenaba la casa. Clara mordió sus labios para no gemir en voz alta. Cada toque de Rui era una locura entre la vida y la muerte. Nunca se había sentido tan en peligro y al mismo tiempo tan viva. Una vez en el establo estaban abrazados a escondidas cuando el perro del vecino ladró, rompiendo el silencio. Clara se separó de Rui, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaban haciendo era un juego peligroso, pero la adrenalina solo avivaba el fuego que ardía entre ellos. El perro del vecino comenzó a ladrar furiosamente, lo que hizo que Clara se congelara. Empujó a Rui, sintiendo su corazón latir descontroladamente. Pensó que Alfredo había regresado, pero solo era una vecina que se acercaba a pedir huevos. Salió a atenderla con el cabello desordenado, la ropa arrugada y el rostro aún sonrojado. Notó en la mirada de la mujer una chispa de desconfianza que casi la derrumba. Era consciente de que los rumores podrían destruirla antes de que la verdad saliera a la luz, pero no podía detenerse. Cuanto más arriesgado era el momento, más dulce se sentía el toque de Rui. Al atardecer, cuando Alfredo aún estaba en el campo, Rui apareció en el porche. El sudor brillaba en su cuerpo y sus ojos ya no ocultaban nada. La atrajo hacia sus brazos y Clara cedió. Se besaron allí, a la vista de cualquier vecino que pasara por el camino. El viento levantaba su vestido y su piel se erizaba con la osadía. «Si alguien nos ve», murmuró aterrorizada. «Que vean». «Quiero que el mundo sepa que eres mía», respondió Rui con los ojos encendidos.
Aquellas palabras la dejaron en shock. Ya no era solo deseo, era posesión, era amor o locura. O quizás ambas cosas. Esa noche acostada al lado de Alfredo, se giró hacia la pared. Él dormía ajeno a todo. Con los ojos abiertos en la oscuridad, dejó que su mano se posara en el pecho de su marido. Pero en lugar de la frialdad de Alfredo, imaginó de nuevo el calor de Rui, la fuerza de sus manos. Comprendió una verdad terrible, ya no tenía control. Era prisionera de aquel fuego peligroso. Ahora cada crujido del portón, cada paso en el patio la hacía estremecer. Parte de ella temía ser atrapada, pero otra parte, la más fuerte, deseaba escuchar esos pasos. Deseaba que fuera Rui quien viniera a incendiarla otra vez. Ya no sabía cuándo el juego de toques y secretos había dejado de ser solo deseo. De repente cada encuentro era más urgente, cada beso más profundo, cada riesgo más peligroso. Vivían en la sombra, pero el fuego era tan intenso que parecía imposible de apagar. Una tarde Rui se acercó a ella en el porche. El sol ya descendía, tiñendo de dorado los campos de olivos. Alfredo había dicho que se demoraría en la taberna. Estaban solos. Rui se acercó lentamente, pero en sus ojos ya no había la misma cautela de antes. Había una decisión clara. No aguanto más vivir escondido. No quiero ser solo el hombre que te besa a escondidas. Te quiero por completo. El corazón de Clara se disparó. Rui, no digas eso. Lo que tenemos ya es locura suficiente. Él le sujetó los hombros con firmeza. Lo dejo todo. Dejo el trabajo, el pueblo, lo que sea necesario. Vamos a irnos juntos. Lisboa, Algarve, cualquier lugar. No me importa. Solo quiero vivir contigo. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ella, una mujer de 54 años, huyendo con un hombre de poco más de 30. La imagen le pareció imposible. ¿Estás soñando, Rui? No soy una chica de 18 años para huir de casa. Tengo marido, tengo hijos ya criados. Mi vida está aquí. Él la apretó contra su pecho con una mirada ardiente. Es precisamente por ser quien eres ahora que te quiero. Clara, con todas las cicatrices, con toda la fuerza, con toda la belleza que el tiempo no ha podido matar. No veo a otra mujer, solo a ti. Las palabras de Rui la desgarraron por dentro. Parte de ella quería creer. Parte gritaba que era locura. Temblaba. Perdida entre el miedo y el deseo, Rui se inclinó y la besó de nuevo. No era el beso apresurado del secreto, sino un beso profundo marcado por una promesa. Clara se rindió, sintiendo cada fibra de su cuerpo responder. Cuando la respiración les faltó, apoyó su frente en el pecho de él. No puede ser, Rui. He vivido aquí toda mi vida. No sé ser otra cosa. Él le levantó el mentón, obligándola a mirar esos ojos decididos. Basta elegir. O sigues viviendo como prisionera en una cama fría, o vienes conmigo. Quiero darte una vida entera, no solo minutos robados. Miró hacia el horizonte. El campo que conocía desde niña se extendía ante ella, sereno. Allí estaba toda su historia, las risas, las lágrimas, la juventud, el matrimonio. Rui quería que ella arrancara sus raíces y se fuera con él. Las manos de Rui sujetaban las suyas, cálidas, desesperadas. Clara, espero, pero no me pidas que finja que esto es solo un juego. Quiero todo. El viento de la tarde levantó su cabello, trayendo el olor de los olivos. Se sintió dividida entre dos mundos, el de la obligación y el del deseo. No respondió. Se quedó allí inmóvil, observando cómo el atardecer teñía de rojo el cielo. Dentro de ella, una voz gritaba por el riesgo, otra por la seguridad. Y quizás ese silencio, esa indecisión, era su única respuesta posible. Rui esperaba.
Alfredo seguía ausente y ella estaba ante el mayor cruce de caminos de su vida. Suscríbete al canal